Qué maravillosa verdad. La cruz es la confianza en ti. No hay mayor vida, no hay mayor confianza, no hay mayor reposo, sino a partir de la cruz. En la cruz tuvimos tu herencia, tú eres la herencia. En la cruz se nos entregó a Dios. Y Dios es glorificado cuando esa herencia es nuestro todo. El mayor regalo que nosotros le hacemos a Dios es cuando Él mismo es nuestra herencia. A Pablo se le mandó a predicar las inescrutables riquezas, insondables, inacabables, interminables, ilimitadas riquezas en Cristo. Qué ministerio tan glorioso que se le dio a Él y se nos dio a nosotros. Solamente somos maduros, fuertes, poderosos, cuando estamos completamente convencidos que tu amor no nos deja ir. Reposados, que cada palabra tuya es fiel y que cada palabra tuya se adueña de nosotros. Cada palabra tuya pide un título legal de propiedad. Esa es madurez. Solo entonces conoceremos el reino. Gracias, bendito Dios, por esta gran oportunidad de adorarte, de bendecirte, de exaltarte. Qué honor, qué privilegio, Señor, no es suficiente. Ahora comprendo por qué no se cansan de adorarte. Porque cada día descubren más y más. Es insondable, nunca se termina. Es inacabable, Padre. Gracias, Señor Santo. Bendigo, glorifico, santifico. Y tu nombre es nuestra plenitud. Eres tú el que hablas a través de mí. En Cristo Jesús decimos amén, amén, amén. Gracias, mi amada, bendito de Dios, glorioso de Dios. Muy buenos días a todos, hermanos míos. Qué privilegio estar de regreso, compartiendo el gran honor de la palabra de Dios. La meditación de esta mañana, la mentalidad de guerrero. La mentalidad de guerrero. Una mentalidad de heredero es nuestro regalo para Dios. ¿Comprende eso tan profundo? Cuando tú tomas una mentalidad de guerrero, una mentalidad de herencia, es un regalo que tú le estás dando a Dios. Una mentalidad de heredero siempre está enfocada en la gloria de Dios. No es cuánto yo recibo, es cuánto Dios es glorificado. Que nada puede negarle su gloria y su poder a Él. Para comenzar, vamos a abrir Efesios 3:8 y lo vamos a leer en 2 versiones, hasta el versículo 10. Le recomiendo, léalo una y otra vez, hasta que esta palabra se apodere de ti. Efesios 3:8, a mí está hablando Pablo acerca de su ministerio. Qué claro estaba Pablo en cuanto a su llamado. Que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Me fue dada esta gracia. ¿Cuál es la gracia que se le dio a Pablo? De anunciar entre los gentiles. ¿Cuál es su mensaje? El evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Inacabables, interminadas, ilimitadas, insondables riquezas de Cristo. Este es el mensaje. Cuando tú tienes esa mentalidad que te armas de las inescrutables riquezas que se encuentran en una persona en Cristo, tú eres un guerrero. Esa es la herencia que tú y yo tenemos. Y dice, de aclarar a todos cuál sea la aplicación, la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. ¿Para qué? Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer. Observa la íntima relación de las riquezas inescrutables con un entendimiento de sabiduría. Sea ahora dada a conocer a quién.
por medio de la iglesia a los principados y potestades. Cuando la iglesia tiene ese entendimiento, se vuelve una expresadora, una manifestadora a las huestes de maldad de esa gracia inescrutable que tú y yo tenemos. Los demonios tienen que verte, los principados, potestados tienen que ver a la iglesia y decir, esas personas son intocables, esas personas son poderosas. Tú eres la manifestación de esa inescrutable riqueza. Ahora permíteme leerte la misma porción en la traducción viviente. Arroja mucha luz. Verso 8. Aunque soy el menos digno de todo el pueblo de Dios, por su gracia Él me concedió el privilegio de contarle a los gentiles acerca de los tesoros inagotables que tienen a disposición por medio de Cristo. Dios mío. Repito esa frase. Los tesoros inagotables que tenemos a disposición por causa de Cristo. Cuando tú te armas de ese entendimiento y esa palabra se apodera de ti, entonces tú recién desarrollas una mentalidad poderosa, un lente, una manera de pensar. Así que, amados, hay una gran necesidad de cultivar lo que ya se nos ha dado, cultivar lo que ya hemos recibido. Es una necesidad imperante, porque lo que nos gobierna es necesito, me falta, no estoy completo, soy débil. ¿Cómo estás luchando? Mientras Pablo dice, inescrutables riquezas en Cristo, inagotables tesoros. Tú y yo pensamos como viudas abandonadas, como huérfanos enfermos. Así que nuestra necesidad no es orar para recibir más, sino cultivar lo ya recibido. Este es nuestro gran dilema, que siempre estamos esperando lo próximo. Porque tenemos una mentalidad de necesitados, de enfermos, de pobres, desheredados. Tenemos una mentalidad de mendigos y no de reyes. Una mentalidad de huérfanos y no de hijos. Una mentalidad de condenados y no de amados. Porque siempre estamos en necesidad de algo. Siempre. Una imperante necesidad que tenemos de permanecer en lo ya recibido, entenderlo. Pero cuando sabemos la verdad reinante, entonces descubrimos que ya todo es nuestro, que todo se nos ha entregado y que tenemos la misma naturaleza de Dios, la misma vida de Dios. Y ahora en Él, en ese conocimiento y sabiduría de su gloria, de su gracia, nuestra vida comienza a manifestar lo que ya somos. Inclusive los demonios ahora comienzan a temer, a huir, a correr. Ahora dejamos de orar para ser santos. Ahora manifestamos una santidad. Ahora dejamos de orar para ser llenos. Ahora tenemos mentalidad de plenitud. Ahora dejamos de orar para que Dios nos bendiga. Y comenzamos a vivir en una mentalidad de plenitud. Dejamos de orar en conciencia de necesidad. Y comenzamos a orar en conciencia de heredero. Qué gran diferencia, hermanos míos. Justo ayer terminamos la gran mudanza. Tanta ayuda, tanto ángel. Y todos los días decía yo, tú tienes el ángel de hoy día para mí. Yo con mi cuerpo físico, con mi gran dolor, no paraba desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche. Y cómo Dios me sostenía. Y aún así, Dios mandaba un ángel. Siempre ya estaba la persona
adecuada. ¿Por qué? Porque nunca pensé como mendigo. Anoche durmiendo con mi esposa en esa casa, dice, wow, estoy dentro de una mentalidad. Tú tienes que vivir dentro de una mentalidad. Lo tenemos todo. En Él estamos completos. Somos las personas más felices en la faz de la tierra. Los demonios tienen que morderse los dientes, si es que tienen, porque se les caen. Están desmuelados. Porque somos las personas más radiantes. Tú tienes que saber que lo que estás buscando ya lo tienes. Tienes que saber que lo que estás necesitando ya te abunda. Tienes que saber que lo que estás esperando ya llegó. Y que no te falta nada. Oye, ¿qué mensaje? Ponte los cinturones. Porque es una palabra. Necesitamos tener menos conciencia de lo viejo y más conciencia de lo nuevo. ¿Cómo estás aquí luchando? ¿Luchando qué cosa? ¿Por qué luchas lo que ya Cristo derrotó? ¿Sabes por qué? Porque no entiende. Es un mendigo. Es un derrotado. Nunca experimentarás las riquezas inescrutables, inagotables de Cristo. Cuando nos enfocamos en lo nuevo, eso nuevo desecha a lo viejo. ¿Quién te mandó a pelear contra lo viejo? Dios te manda a cultivar las riquezas inescrutables que ya tienes en Cristo. No necesitamos pelear contra los viejos, enfocarnos en lo nuevo. Búscame un versículo que Dios te manda a pelear contra lo viejo. Búscamelo, por favor. Enséñamelo. Te doy permiso. No necesitamos resistir lo viejo, sino vestirnos de lo nuevo. ¿Conoces lo nuevo? ¿Lo celebras? ¿Lo cantas? ¿Habitas? ¿Permaneces? ¿Permite que te gobierne? Permíteme narrar una pequeña historia real. Muchos años atrás, un dueño de una plantación del sur dejó una herencia a su esclavo favorito. Y mayordomo era una persona de color y esclava, quien le fue muy fiel. Y le dejó justamente una fortuna de $50,000. Eso sería un equivalente como de $500,000 hoy día. El abogado encargado contactó al esclavo, y le informó de la gran suma de dinero depositada a su nombre. Sin embargo, después de varios meses, extrañado que nunca vino, lo buscó. Con gran esfuerzo, aquel banquero tomó el trabajo de buscar a aquel esclavo y por fin lo pudo localizar. Aquel siervo fiel le dijo de nuevo que tenía a su nombre una gran suma, tenía una gran herencia, que podía sacar cuanto quisiera. Para lo cual, aquel hombre de color le pidió en tono inseguro y le dijo: Señor, ¿cree usted que podría darme 50 centavos? Quiero comprar un bulto de maíz. Aquel siervo estaba atrasado en varios meses de arriendo. No tenía trabajo. Y sin embargo, él hubiese podido no tan solo saldar todas sus deudas, sino comprar una mansión y aún inclusive abrir un negocio.
y aún sobrarle dinero. Una hermosa casa, un negocio de cultivo, ya que sabía cultivar. Esta historia real nos ilustra la situación de tantos creyentes hoy día. Pablo nos habla del Evangelio, de las inescrutables riquezas de Cristo. Los tesoros inagotables que tenemos ya a disposición por medio de Cristo. Estoy seguro que no estaba hablando de dinero ni de bienes materiales, sino que Pablo estaba hablando de las riquezas inagotables de las verdades que se encuentran en Cristo. Según la ilustración, ciertamente tenemos $50,000 de nuestra disposición. Hoy día no es mucho dinero, pero hace 200 años atrás, en la emancipación de los esclavos, era mucho dinero. Quiero decirte, con $5,000 comprabas una casota. Y con $5,000 comprabas varias hectáreas de terreno para cultivar, y te quedaban $40,000. Pero estamos buscando quién nos diese 50 centavos. No comprendemos las inagotables riquezas que tenemos a nuestro favor en Cristo. Así como aquel esclavo no entendía la herencia, que ya era suya. Sí, hermano, yo era ese esclavo. Era. Ahora ni hablo como tal, ni pienso como tal, por las riquezas inagotables que ya tengo en Cristo. Comprende, Dios no tiene víctimas. Dios no tiene esclavos. Dios no tiene jornaleros. Dios tiene hijos guerreros, victoriosos, conquistadores, vencedores, demostrando el Cristo vencedor. Nuestra gran herencia es demostrar las inagotables riquezas de Cristo. Esa es tu herencia. ¿Cuál es tu herencia? Demostrar lo insondable que ya tengo en Cristo. Que mi vida sea una demostración. Comprende, Cristo en sí mismo es nuestra herencia. Cristo es mi herencia. Cuando los ojos de nuestro entendimiento son alumbrados, toda nuestra vida comienza a expandirse. Por eso que Pablo habla de las inescrutables riquezas de la sabiduría de Cristo. Ahora, mi alma comienza a expandirse, mi entendimiento comienza a expandirse. Ayer una hermosa pareja se quedó en casa esta tarde. Él dijo, pastor, mañana vengo a cortarle todo el césped. ¿Por qué? Yo quiero. ¿Ok? Y ese es mucho trabajo. Él vino. Sacó las máquinas. Y le comenzó a darle duro eso. Hora más tarde ya entró. Giovanna hizo asado. Nos sentamos con la esposa, en fin. Pero mi hijo estaba trabajando duramente. Él me hizo tantas conexiones, me hizo un montón de cosas. Ahí nos sentamos todos en la mesa. Y comienza mi hijo a hablarle riquezas de inversión. Riquezas de cómo hacer esto. Yo estoy sentado escuchándolo. Y le digo a aquella pareja, esta primera sesión es gratis, la siguiente se cobra. En tan solo una hora, cuánta riqueza se hablaba. Las inescrutables riquezas que ya tenemos en Cristo. Así la fe te lleva a ver donde tus ojos no pueden ver. Anda, escríbelo por favor. La fe te hace ver donde tus ojos no pueden ver. Por eso que el justo ve por la fe. La fe ve, la fe no es ciega. Repito, la fe te hace ver donde tus ojos no pueden ver. Vivir por fe es vivir según la verdad. Y cada verdad
es una realidad espiritual interna. ¡Ay, eso es profundo! Otra vez, cada verdad es una realidad espiritual interna. Para de ver cada verdad como un concepto externo. El esclavo piensa así. El heredero ve una verdad como una realidad interna que ya tiene. ¡Wow! Eso es profundo, hermanos míos. Ponle cabeza, por favor, permanece, habita. Y una realidad espiritual interna es que ya fuimos muertos al pecado, a sus engaños, a sus seducciones, a sus pasiones, a sus miserias. Es una realidad interna. Hemos muerto al hombre viejo, ya fue crucificado en Cristo. Juntamente con Cristo, ese desgraciado fue muerto. Yo no soy más esa miseria de hombre más. Ya fue crucificado con Cristo. Y es una realidad interna en mi corazón que se apoderó. Y no hay un rincón de mi alma que no esté iluminado por esa verdad. Amén. Aleluya. Por ende, Dios no está tratando conducta ni acciones pecaminosas, sino que Él está trabajando a que descubramos lo nuevo. Está empeñado a tomarte la mano, a enseñarte lo nuevo. Ahora, ¿qué tenemos que hacer con una verdad? Esa es la pregunta profunda de hoy día. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer con una verdad? Y yo oro que tú lo entiendas, por favor. Tenemos que enfocarnos internamente. Eso es lo que yo tengo que hacer con una verdad. Repito la pregunta, ¿qué tengo yo que hacer con una verdad? Tengo que enfocarme internamente. Énfasis en enfocarme. Porque la mente puesta, enfocada en el esfuerzo propio es muerte. Mas la mente puesta, enfocada en el Espíritu, esto es, en el favor de Dios en plenitud, entonces vida y paz. Tu mente puesta, enfocada en tu esfuerzo es muerte, te lleva a la muerte. Cuando tú dependes de tus fuerzas, tú terminas en muerte, en escasez, en miseria. Cuando tú te enfocas en la gracia, el favor, la dicha, tú vas a demostrar vida y paz. De eso se trata este mensaje de hoy día. De una palabra griega tan importante, hermanos míos, para nuestra fe. Mi diccionario griego va aumentando. Mi entendimiento griego va aumentando. En los 5 años que esta iglesia lleva de inaugurada, ya usted tiene que tener una riqueza de ciertas palabras. Así que hoy vamos a descubrir otra palabra maravillosa. Es la palabra froneo, con tilde acentuada en la E. Froneo. ¿Comprende? La carne para nada aprovecha. Repito, la carne para nada aprovecha. Comienza tú a luchar. Comienza tú a esforzarse. La carne para nada aprovecha. Mas el Espíritu es el que da vida. Ahora observa cómo Jesús dice, mis palabras son espíritu, son vida. ¿Cómo te da el Espíritu vida? Con una palabra. Cada palabra de Dios es espíritu y es vida. Así que el Espíritu no te puede dar vida si tú no tienes una palabra. Observa la relación íntima entre espíritu y vida. Y las palabras de Jesús. Esto es, si no hay palabra, entonces el Espíritu de Dios no tiene dónde operar. Si tú no tienes una palabra, ¿dónde va a operar el Espíritu? Si es el Espíritu de la verdad. Si no tienes una palabra, ¿dónde opera? ¿Cuál realidad tiene el Espíritu para operar en ti? Es por ello que froneo
es muy importante para nuestra fe. Vamos a encontrar esa palabra. Filipenses 2:5. Me encanta esta palabra. Estoy enamorado de cada palabra griega que Dios me descubre, que Dios me revela. Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros este sentir. Quita la palabra sentir y pon la palabra froneo. Haya en vosotros esta mentalidad. Ejercitar la mente fervientemente en una sola dirección. ¿Cómo está, hermano? No me moleste, estoy haciendo froneo ahora mismo. Estoy ejercitando mi mente en una sola dirección. No tengo 10 direcciones, no tengo 20 cosas que hacer, una sola cosa yo tengo. Fervientemente mi mente está enfocada en una sola dirección, ese es froneo. Donde tú discriminas cualquiera otra distracción. Es poner la mente intencionalmente, internamente en una verdad. Ahora dice, haya en ti este tipo de mentalidad que hubo en Cristo Jesús. Wow. Ahora vamos a ver esta misma palabra en Hebreos 12:2. Ahora nos dice, ¿cómo es que tú quitas el desánimo? ¿Cómo estás? Ay, estoy desanimado. Entonces el bendito no conoce froneo. Una señorita que le llama la atención los tatús. Llama la atención las amigas. Le llama la atención 1000 estupideces más. ¿Sabes por qué? Porque no está haciendo froneo. Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesús. Ahora quita la palabra puesto los ojos y pon la palabra froneo. Es la misma palabra. ¿Te das cuenta que es enfocar mis ojos? Y no tengo distracción. Usted sabe el gato que tenemos que es bien demandante. Se parece al dueño. Le llamamos Tiger. Pero no lo dejamos salir de la casa porque no conoce la comunidad. Pero esta mañana estando con nosotros está desesperado por salir. Y me dice, miau, 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 yo le entiendo ya aprendí. Te prometo un ratito salir, dice, ok. Y yo le contesto, miau, miau, miau. Le abro la puerta, sale. Pues yo no le quito los ojos, estoy ahí viéndolo. ¿Hasta dónde se va? Y nada más se alejó un ratito y ahí se revolcó y volvió. Froneo es poner los ojos que no se me vaya de la vista. Porque ese es un objeto valioso para mí. Y aquí dice, puesto los ojos, nada menos en quién. Para que mi ánimo no decaiga. Qué palabra tan maravillosa. ¡Wow! Dios santo. Froneo, puesto los ojos en Jesús. Pero en este caso significa poner mis afectos. Interesarse fervientemente. Estar dispuesto, estar solícito. ¿En quién? El autor perfeccionador de mi fe. El cual por el gozo puesto delante de él, despreció la cruz. ¿Qué es la cruz? Me la quito. ¿Por qué? Porque tengo un gozo puesto. Jesús no perdió el gozo, tenía un froneo. Venció la cruz porque tú vences la oposición teniendo esta palabra. Deja de luchar y comienza a poner tus ojos en las inescrutables riquezas de Cristo. Ahora observa esta palabra, la siguiente, y la une. Dios mío, ahora se hace nitroglicerina. Verso 3, considerad. Considerad es logizamai. Logizamai es hacer un cálculo. Hacer un inventario. Ese es logizamai. Si tú tienes 5, tú no puedes poner 4. Tienes 6, no puedes poner 5. ¿Qué tienes en Cristo? Y se considera. Es un inventario. Aquel que sufrió tal contradicción de pecadores, observa, para que vuestra alma no se canse. Dios mío. ¿Quieres tener un alma invencible?
un alma guerrera, un alma conquistadora, vencedora. Te estoy enseñando. Es imposible tenerlo si tú no haces froneo. Tremendo. Ahora vamos a ver otro uso más. Colosenses 3, verso 1. Me encanta. Esa misma palabra la usa Jesús contra Pedro. Entonces, donde Jesús le dice a Pedro, apártate de mí, adversario, porque no pones la mira, froneo, en las cosas de arriba, sino en las de la tierra. Hermano, cuando tú y yo no nos enfocamos en las insondables riquezas de Cristo, interminables abundancias en Cristo, literalmente somos adversarios, tropiezos para la cruz. Es la misma palabra que usa Jesús, pero en este caso en reproche para Pedro. Colosenses 3:1, creo que ya estamos allí, ¿cierto? Sí, pues, haber resucitado con Cristo, lo cual fuimos resucitados. Dice, busca, requiere, enfócate en las cosas de arriba. Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Ahora observa el verso 2. Poner la mira. Adivina qué palabra es allí. Poner la mira. Interesarse fervientemente. Estar solícito en las cosas de arriba. 2 veces usa la palabra en las cosas de arriba. La primera, busca. La segunda, pon la mira. Porque habéis muerto. Son hechos. Es una verdad que yo tengo que internalizar intencionalmente. Porque vuestra vida está escondida. Ay, ay, ay. No de ti. ¿Cómo estás buscando mi vida? No, hombre, no entiendes. Está escondida para ti. Que ni el diablo, ni la circunstancia, ni el sistema, nadie puede encontrar tu vida. Solamente tú. Y está escondida con Cristo. En Dios. Dios mío. ¿Y Dios no guarda miseria? Así que cuando ponemos nuestra mente tal como Dios piensa, entonces está ocurriendo una renovación. No tan solo en mi manera de pensar, en mi misma mente. Y es lo que conocemos como reforma. Re es volver y forma, darle a la forma original. Volver al diseño correcto de Dios. La manera de tener una reforma, o en este caso una autorreforma, es dejando que su palabra permanezca en nosotros. Si yo te pregunto, ¿qué palabra está gobernando tu vida? ¿Qué palabra estás permitiendo que entre a todo rincón, que no haya ni un armario? Como usted sabe, estamos mudándonos. Y le digo a mi esposa, por favor, encárgate que mis cosas personales las empacas tú. No quiero que nadie esté tocando esta área. Bueno, mi hija, por la gracia de Dios, pagó 4 personas gigantonas, gorilas inmensas, de color, pero un grande toto, Dios mío. Tocaban el techo con la mano. Inmenso. Cogieron ese piano como nada. Dios mío, yo nunca había visto gente que coja un piano y ni en 5 minutos. Lo empacaron y lo subieron, lo desarmaron y luego, aquí lo quiero, lo bajaron. Unos biuros con mármol y esas cuestiones pesaban, los cogen como nada, palitos, subían y bajaban. El asunto es que uno de esos biuros tenía $500. Yo siempre tengo un dinero en reserva para que haya emergencia. Yo no tengo tantas joyas, pero tengo 2 o 3. Mi esposa se empacó todo excepto mi cajón. Se lo olvidó. Así que esa gente amarró mi biuro, lo subió, lo trajo, y todas mis joyas bailando por doquier.
En la noche nos damos cuenta, no quiere ni abrir el cajón. Y recogiendo joyas. Mis relojes, mis anillos, en fin, detalles. El dinero. Dios me decía, nada tocará tu casa. Comprende esto, todo estaba allí. Froneo. ¿Vives así? Wow, qué maravilloso. Cuando tú haces froneo, cuando una palabra se apodera, se adueña de ti, donde no hay compartimiento en ti que esa palabra no sea dueño. Ahora vamos a ver el versículo central de hoy día, Colosenses 3:16. Me encanta esta palabra. A mí me ha renovado. La prediqué 2 horas en la célula. Permítame retocarla, porque ya fue grabado esto. Colosenses 3:16. La palabra de Cristo more. Y estudiamos esa palabra griega, enoikeo, que significa habitar legalmente. Hace 4 días fuimos a la compañía de títulos, nos sentamos, firmamos. Cuando ya terminamos allí me dieron un papel, soy dueño de esa casa. Y entré ahora diferente. Antes entraba titubeando. Antes pedía prestada la llave. Ahora yo soy el dueño de esa llave. ¿Por qué? Porque hay un documento. Y no hay rincón donde yo no entre. Eso es lo que significa esa palabra enoikeo. La palabra es la dueña. Que no quede rincón en mi vida. Que la palabra no me gobierne. Y aquí dice claramente, la palabra de Cristo more. ¡Ay, qué palabra tan gloriosa! Se adueñe de mí. En abundancia en vosotros more. Es por ello que tenemos que ser intencionales en tener, enfocarnos, permanecer, morar, hasta que la palabra se adueñe de cada área de mi alma. Hace 17 días vi esa casa por internet. Me gustó. Fui solo. Sin decirle a Giovanita. Me paré afuera. Me pareció que no había nadie. Yo me metí un poco en el patio y sí con miedo. Mirando así, salí corriendo. Luego le dije a Giovanita, creo que encontré una casa. ¿Me puedes acompañar? Fuimos los dos juntos. Ahora con ella metí la nariz del carro. Sal de aquí, vámonos. Metí la nariz y salimos corriendo. Luego llamé a mi hija, mi amor, encontramos una casa. ¿Me puede conseguir el código, por favor? Tú no tienes que venir. Sí, papi, este es el código, me lo dio. Pude entrar ahora ya con... Pero cuando entré a esa casa, le dije al Señor, ¿me puedes dar la palabra que es dueña de esta casa? Y Dios me la dio. Jeremías 32, vamos a verla dentro de un rato. Y yo no solté esa palabra. Yo me enfoqué y permití que esa palabra se adueñara de mis palabras, de mis emociones, de todo de mí. Tú tienes que ser intencional. La verdad tiene que adueñarse de nuestra voluntad. Adueñarse de nuestra razón. Adueñarse de nuestras emociones. De tal manera que todo lo que exprese nuestra alma sea solo esa verdad. Somos vencedores, hermanos míos. Así que aprendimos ese secreto muy poderoso en cuanto a llevar mucho fruto. Y se requiere que esa palabra se adueñe de mí, penetre a todo rincón de mi vida. Hermanos míos, de este modo, un guerrero es uno que confiadamente toma decisiones acerca dónde y cómo enfocar su atención internamente. ¡Wow! ¿Qué es un guerrero? ¿Es uno que pelea afuera? No. Un guerrero para Dios es uno que intencionalmente sabe dónde, cómo y cuándo se enfoca internamente en una palabra. ¡Ay, ay, ay!
Eso es profundo. Yo repito despacito. ¿Qué es un guerrero para Dios? ¿No le dijo Dios eso a Josué? Medita de día y de noche. Es decir, que la palabra se adueñe de ti. ¿Qué es un guerrero? Es una persona que confiadamente, intencionalmente hace la decisión acerca dónde, cómo enfoca su atención internamente. Porque un guerrero sabe que no vive desde afuera. Ay, ay, ay. Un guerrero sabe que vive desde adentro. Pues yo te digo, ¿qué palabra tú tienes? Aleluya. Como un verdadero guerrero, sabe que Dios no nos deja y nunca nos abandona. Él toma todo su enfoque en un área interna específica. Dios nunca nos deja avergonzados. Él tiene el punto final. Entonces, hermanos míos, Él va a enfocarse. Padre, ¿qué área, qué territorio tú quieres conquistar? Porque el Espíritu de Dios es territorial. Terminaremos con ese pensamiento. El Espíritu de Dios es territorial. Y tú le preguntas, ¿qué área tú quieres conquistar? Así que, no importando las circunstancias, Él se mueve desde el hombre interno espiritual al hombre externo psíquico, a través de una palabra que nos expande. El hombre guerrero se pregunta, Señor, ¿quién eres tú en esta situación? La respuesta siempre está asociada a una palabra. Y se enfoca en esa realidad interna hasta que esa verdad se adueñe de ti. Ese es proneo. Hasta que gobierne tu razón, las circunstancias no van a gobernarte más. Esa es la palabra que gobierna. No importa lo que digan las circunstancias, los médicos, los expertos, la economía, la palabra es la que adueña. No importa el caos externo, el guerrero vive en un estado de paz interna. No importa el problema externo, el guerrero vive en un estado de reposo. No importa la dificultad externa, el guerrero vive en un estado de tranquilidad, compostura, aplomo, porque está conectado a la vida interna del Espíritu. Un guerrero sabe que parte de la herencia del Espíritu es el caminar con Dios internamente. No se puede caminar como heredero sin esa intencionalidad de ese enfocarse interno. Yo te pregunto, y si eres honesto, ¿qué palabra se está adueñando de ti? Y tú no tienes una respuesta genuina, eres niño, amén. Pero no hijo. Te tratan como esclavo. Él sabe que cada promesa de Dios no está unida a las circunstancias, sino unida a la naturaleza de Dios. Cada promesa no es circunstancial, sino relacional. Al enfocarnos internamente, nos hace independientes de las circunstancias y reposados en la promesa. El guerrero ha resuelto totalmente el asunto del amor de Dios. Por dentro lo ha resuelto. Por eso que escogí esas 5 canciones, cada una va unida a una promesa. Él sabe que es muy amado de Dios por la realidad de que el amado habita dentro de él. Y al enfocarse internamente y continuamente en el amor de Dios, entonces siempre camina en plenitud. El guerrero siempre camina en plenitud, nunca en ansiedad, nunca en miedo. Vive en completa seguridad del amor de Dios, estando seguro que Dios siempre está por él. Por lo tanto,
el guerrero permanece internamente enfocado en ese amor vencedor, siendo que siempre es más que vencedor por medio de aquel que lo amó. Así que, amados míos, al enfocarse internamente desarrolla una fuerte conciencia interna de identidad. Ay, ay, ay. Cada vez que tú te enfocas en una palabra, la palabra te da identidad, te da destino, te da legado. Ay, ay, eso es profundo. Cada palabra te da identidad, te da destino, te da legado. Dios mío. Ayer cenando, mi hijo hablando allí sentado con nosotros, y yo lo escuchaba hablar. Dice, un momentito, él está hablando lo que yo le enseñé. Entonces, le dio destino, le dio identidad y le dio legado. Y ahora lo está multiplicando como segunda generación. Yo estaba sentado aplomado. El que estaba hablando era un vencedor, un conquistador. ¿Comprende por qué es tan importante la conciencia de identidad según Cristo? Porque el favor de Dios fluye en nuestra identidad. Comprendamos, Dios no bendice nuestro ministerio. Dios bendice identidad. Dios bendice destino. Dios bendice legado. Dios no bendice necesidad, por favor. Dios bendice cuando tú tomas tu herencia. Eso es grande, hermanos míos. Y la gran mayoría de cristianos siempre están apelando a una necesidad. Están perdiendo su destino, su legado, su identidad. Repito, Dios no bendice necesidad. La identidad en Cristo no es el lugar seguro y firme para estar de pie en la presencia de Dios. Otra vez, hermano, la identidad en Cristo es ese lugar seguro para estar en pie en la presencia del Padre. Y al estar firme en nuestra identidad, se activa nuestro destino. Ay, ay, ay. Comprende identidad y estás asegurando ¿qué cosa? Tu destino. Comprende identidad y estás asegurando ¿qué cosa? Legado. Dios bendice ser. Y cada palabra te define ser. Dios no bendice cosas. Dios bendice cuando tú eres. Y cuando tú haces froneo en una palabra, ¿sabes qué estás haciendo? Definiendo tu ser. Y al definir tu ser, estás asegurando tu legado. Llegará el día en que te vas a sentar y vas a cruzar los brazos y vas a escuchar el legado. Qué maravilloso, hermano mío. Así que al pararnos firmes en nuestra identidad, en realidad nos estamos parando firmes en nuestro destino. ¿Qué palabra de Dios se está adueñando de ti? Es por ello que autoridad no fluye de guerra espiritual. Autoridad fluye del ser. Autoridad fluye después de descubrir, enfocarnos internamente en majestad y la soberanía de Dios. Cada naturaleza de Dios que descubramos y nos enfocamos, se tornará en una fuerte confianza, en una firmeza inamovible. Vamos a verlo, por favor, Proverbios 3:23. Dios es nuestra confianza
Y al vivir enfocados internamente, Él construirá esa confianza en nuestra identidad y en nuestro destino. ¿Qué está haciendo Dios? Está edificando tu ser en una fuerte confianza y así afirmando tu destino y tu legado. Proverbios 3:23, entonces andarás por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes, no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. No tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere. Ahora observa, porque Jehová, ¿quién? Jehová será tu confianza, y Él preservará tu pie de quedar preso. Dios es tu confianza, y Él mismo va a preservarte de tu pie, que no caiga. Dios mío, te recomiendo ese versículo que se adueñe de ti. No me diga, está en una parte de la Biblia, porque te digo, te doy un garrotazo. No, se tiene que adueñar de ti. Jamás alcanzaremos esa mentalidad de guerrero, identidad, destino, legado, firmes, conquistadores y vencedores, si no permitimos la mentira de víctimas. Si tú te permites la mentira de víctima y de conmiseración, la mentira de la limitación y la mentira de las medidas, Dios no es representado en medida. Dios siempre es ilimitado. Dios siempre sobreabunda. No podemos representar a Dios con limitación. La bendición sacerdotal que se nos dio al comienzo de Juan 14, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesús no podía presentar al Padre con una mentalidad de limitación. A Josué se le dijo que si él se enfocaba de día y de noche, entonces Dios estaría con él, como estuvo con Moisés. Y al hacer esto Josué, se activó el destino, se activó el legado de ser un conquistador de la tierra prometida. ¿Te has dado cuenta que el Espíritu de Dios es territorial? Él siempre quiere que conquistes. Y resulta que el mismo Jesús se le apareció y con una espada desenvainada. Cuando tú permites froneo, el mismo Jesús va a venir delante de ti cara a cara y dice, vamos a pelear. Y dice, vámonos los dos juntitos. Si tú vienes conmigo, yo voy. Yo cojo los pequeñitos y tú coges los grandes. ¿Comprendemos, amados míos? El problema de nuestra sociedad no es la pobreza, no es la criminalidad, no es el terrorismo, droga, desempleo, ni tantos caos más, sino una crisis de identidad. De donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y el mal se vence con el bien. Pero ni la gracia ni el bien podrán fluir si no tenemos nuestra identidad definida y desarrollada en Cristo. Ayer estaba al frente de mi terreno con mi hermano que estaba ayudándonos y veo al vecino limpiando, no lo conocía, y me mira con unos ojos que tuviera armas me hubiera matado. ¿Y yo qué he hecho? Recién llegué. Y me mira para matarme. Me extrañó.
Y una voz interna me decía, ve allá a pedirle perdón. Crucé no quiero decir yarda, porque en español, en inglés, no se dice yarda, el terreno. Y voy donde él. Soy tal persona, recién me mudé. Y siento pedirle perdón, se quedó seco. Le quiero pedir perdón por las personas que han hecho todas estas hojas. Le quiero decir, por favor, pare. De hoy en adelante, nunca más usted va a hacer esto más. El hombre cambió de rostro. Le doy mi palabra, usted más nunca tiene que hacer esto más. Llamó enseguida a la esposa, ven. Me presentó a la esposa. Y estando yo cansado de levantar muebles, me puse la bolsa, la sopladora de espalda, y le soplé todo el terreno de él. Y recogimos 9 bolsas. Entiende, tú ganas a los vecinos con buenas obras. Repito, el problema de nuestra sociedad no es la pobreza, no es más dinero, que no hay guerreros, no hay vencedores. Un vencedor no vive por resultados, sino que vive intencionalmente enfocándose en una palabra. Ay. De otra manera, su vida depende de los resultados. Tu vida no depende de circunstancias, depende de una palabra que Dios te ha dado. Dios mío. De este modo, el conquistador no espera por los resultados para regocijarse. Su gozo no depende de circunstancias. Su paz no depende de resultados. Sino que su vida está enfocada en una roca firme de la palabra. Su alma está anclada en el lugar santísimo de la palabra de Dios. Tú no celebras al final, tú celebras al comienzo. Y tu celebración es continua. Le dije a usted, vimos esa casa, me gustó. Le dije al Señor, ¿qué palabra tú me das? Y Él fue fiel y me dio la palabra en Jeremías 32. Él mismo me la dio. Y me dice, comprarán casas, comprarán viñas y comprarán heredades. ¿Acaso hay algo difícil para mí? Y Dios me dio esa palabra. Y llamó a mi esposa, ella estaba cuidando a los nietos, y dice, yo creo que tengo una palabra, la palabra de Dios para esa casa. Pero vamos a esperar una confirmación. Y volví a orar. Dame la confirmación. Y Él me dio Lucas 1, donde el ángel le dice a la doncella, donde hay un rema, ¿acaso hay algo imposible para Dios? Y con esa palabra fui a la casa, como ya tenía el código, sin que mi hija sepa, porque se enoja mi hija. Papi, ¿tú no estás en Colombia? Pues ya tenía el código. Abría, entraba y le dije a la casa, tú te vendes a mí. Y le puse el candado. Tú no te puedes vender a nadie más. Yo soy tu dueño. ¿Por qué? Porque Dios lo dijo. Ahora, observe esto. El contrato se cayó. El comprador de nuestra casa, algo pasó y se echó para atrás. Por lo tanto, no puedo seguir. Porque no tengo dinero para comprar. Se cayó todo. Hermanos míos, gozo no es circunstancial, gozo es por la palabra. Y le dije, tú dijiste, yo no sé, pero tú dijiste. Tú dijiste que nada es difícil para ti. Yo no sé qué vas a hacer. 2 días más tarde vino el otro comprador, llovía horrible, no se puede ver la casa mía, acá hay una tormenta, y con tormenta, sin poder ver la casa, ofreció más dinero. Entonces le dije a mi hija, ahora quiero que vayas allá, que tengo un comprador con más dinero, pero ahora le ofreces menos allá.
Es imposible, papi. No entiende, mija, obedéceme, por favor. Dile con menos dinero allá. Tú dijiste. Yo te pregunto, ¿qué palabra te gobierna? Wow. Tú no celebras al final. Tu celebración es continua, interna, enfocada en majestad. El vencedor no pospone la celebración. Él vive en el gozo vencedor. De hecho, el gozo es un arma. La victoria no consiste en que las circunstancias sean resueltas, sino en conocer al Señor y su naturaleza sea nuestra historia. El guerrero ha aprendido a regocijarse cuando todo es contrario. Su lenguaje de victoria no depende de lo externo, sino de la promesa de Dios. Aun en medio de la tormenta puede dormir, hermanos santos. Así que el vencedor conoce vivir fuera de la mentalidad de medida. El vencedor vive en mentalidad de plenitud. La persona que teme a Dios no conoce los límites, porque Dios es sin límites. Jeremías 32:16, por favor, acompaña. Dice así la santa palabra, Jeremías 32:16. Este es el contexto. Jeremías está preso. Los bienes y raíces han caído. La ciudad está invadida, sitiada. Ningún bien y raíces vale nada en Israel. Y aún así Dios le manda a Jeremías no moverse por emociones, sino por la palabra. Y después di la carta de venta a Baruch. Baruch significa bendición. Diciendo, oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo, hiciste la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido, ni hay nada que sea difícil para ti. Márcalo, por favor. ¿Cuánto es difícil para Dios? Nada. Que haces misericordia a millares. Castigas la maldad de los padres en sus hijos después de ello. Dios grande, poderoso, Jehová de los ejércitos, es su nombre. Eso lo declara Jeremías. Ahora mira el verso 26. Y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, he aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? 2 veces se repite esa frase en el mismo capítulo. Primero la declara el profeta y luego lo asegura Dios con una pregunta. Comprende eso, por favor. Nosotros pensamos desde el ángulo de Dios. Ay. Nosotros vemos desde el lente de Dios. Y nos preguntamos, ¿habrá alguna situación donde Dios no es magnificente? Majestad es su esencia. Majestad es nuestra manera de pensar. Majestad es la manera de ver, decidir, hablar y vivir. Yo estoy convencido que Dios nos quiere sacar de la mentalidad de ver solo que nuestras necesidades sean satisfechas. Señor, dame pancito. Señor, dame un buen salarito. Señor, dame un carrito que yo soy humilde. Dios te quiere sacar de esa mentalidad a mentalidad de heredero. Dios te quiere sacar de la mentalidad de que tus necesidades sean satisfechas a movernos a vivir según herencia. Dios nos está sacando de la mentalidad de limitados a mentalidad de plenitud. Ahora yo te pregunto, ¿por qué? Porque la única manera en que le podamos representar a Él correctamente es en la realidad de plenitud. Jamás tú puedes representar a Dios con tu mentalidad, con tu carácter, con tus lentes.
Todo en Dios es en abundancia. Dios no puede ser representado por limitación. Inclusive, multiplicó los panes y peces, ¿y cuánto sobró? Y todos comieron. Wow. Y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ahora observa lo dilatado de su imperio, y la paz no tendrá límite. Así que nuestra relación cara a cara con Dios nos lleva a una plenitud de reinado, la plenitud de la herencia. ¿Sabías tú que el gozo es una plenitud? ¿Sabías tú que el gozo de Dios es una plenitud? Tú puedes estar en una cama del hospital y estar gozoso o miserable. ¿Cómo está, hermano? Ay, hermano. Ay, ay. O estar enfermo y en plenitud. Repito, estas cosas os he hablado para que mi gozo, ¿cuál gozo? Yo te pregunto, ¿cómo es el gozo de Cristo? Débil, miserable, el gozo de Cristo es miserable. Estas cosas te he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Ahora permíteme leértelo en otras versiones, porque la palabra cumplido es plero, hacer repleto, abundar, rebosar, rellenar. Permíteme leértelo en otra versión. Mis palabras estén en vosotros para que seas tan feliz como yo. Te digo estas palabras para que vuestro gozo sea perfecto. Dios no puede ser representado con limitación. Y volviendo a la ilustración de aquel ex esclavo que era heredero, después de meses de tener la herencia, solo quería 50 centavos para comprar un saco de maíz. Y repito, yo no creo que Pablo estaba hablando de cosas materiales. Así que no se trata de un gozo limitado, sino de una abundancia, una plenitud. Uno que rebosa, sobrepasa. Y no tan solo en términos de recibir, sino en términos de repartir. No es suficiente con solo sobrevivir. Así no podemos representar a Dios. Dios solo puede ser representado con mentalidad de heredero. Filipenses 4:19, por favor. Les espero. Ya estoy casi para terminar. Déme 2 horas más y acabamos. Porque estamos hablando de plenitud y no de limitación. Es tremendo. La palabra que me libera, quiero 3 minutos. Y la palabra que me esclaviza, quiero 3 horas. Imagínense. Filipenses 4:19. Mi Dios, pues, suplirá ¿cuánto? Todo lo que me falta, conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Todo lo que me falta. Te recomiendo, permite que esa palabra sea dueña de ti. Romanos 8, verso 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Quiero hacer una salvedad aquí. Cuando la Biblia dice que tú has recibido el espíritu de adopción, ¿qué mentalidad recibes? A ver.
Piensa bien, por favor. Piensa bien. Cuando la Biblia dice que Dios te dio espíritu de adopción, ¿qué está diciendo? La respuesta te sorprenderás. Aquí tengo un hijo natural y voy a un lugar de orfanatorio, lleno los papeles legales y adopto a una criaturita. Los trato por igual. Los amo por igual. ¿Esa es la imagen que tú tienes? Eso no es lo que la Biblia dice. Eso no es lo que la Biblia dice. Dios no fue a un lugar de orfanatorio para adoptarte, porque Abraham se circuncidó para decir que su esperma es nueva. Y Cristo es la circuncisión. Cristo es el nuevo gene. Tú eres la generación 42. Tú fuiste engendrado por el Espíritu. El Espíritu es, tengo un hijo natural, necesito 2 millones no natural, pero los trato igual. No, eso no es lo que la Biblia dice. Dios te engendró. Dios te fecundó. La misma obra que hizo sobre María, la hizo en tu espíritu. Ahora, ¿por qué dice adopción? Comprende esto, por favor. Porque en la mentalidad griega, cuando el hijo ha nacido de mis lomos, de hecho, Abraham dice, mi heredero va a ser un esclavo. El mayordomo dice, no te va a, sino uno de tus lomos te va a heredar. ¿Está comprendiendo, hermanos míos? Entonces, Dios te engendró como hijo. Pero la mentalidad griega, hermanos míos, cuando ya tú tienes el derecho de la herencia, entonces este es mi hijo adoptado. Él tiene el derecho. Eso es profundo. Espero que lo hayas visto, hermanos míos. Ahora observa. Dios no te dio espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que haber recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, mi papá, y no porque me encontró en un basurero. Cuando yo era niño, mi hermano mayor me decía, a ti te recogieron, tú eres diferente, a ti te recogieron, y a cada rato, tú eres recogido, tú eres raro, y así. Bueno. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. Observa, somos hijos de Dios. Ahora observe, y si hijos, también herederos. Y herederos de Dios y coherederos con Cristo. Esa es la realidad que ya tú tienes. Que ya tú eres un coheredero. Comprende, plenitud es nuestra esencia. Es nuestro ser, es nuestra identidad. Y eso define mi legado, mi destino. Tú no gobiernas así, no piensas así. No importa el consejo que le des a los hijos, siempre producirás esclavos. Esclavos engendran esclavos. Reyes engendran príncipes. Comprende, por favor. Ese es nuestro ser, nuestra esencia, nuestro carácter, nuestra mentalidad. Plenitud siempre está delante de nosotros porque es nuestra herencia. Grábate tus palabras para que tú veas cuánta esclavitud hablamos, cuánta escasez, cuánto miedo. Esa es la dimensión de la vida que tenemos. Pero si queremos movernos de limitación a plenitud, necesitamos cambiar nuestro lente. La verdad es nuestro lente. Internizarla, enfocarnos. Tenemos que ver cada situación tal como Dios mismo la ve. Y dejamos vernos a nosotros mismos tal como Dios nos ve. Comprende esto, por favor. Las circunstancias no son el problema. Son la forma en que tú las ves. La forma en que tú te ves a ti mismo. Ese es el problema. Pues necesitamos renovar nuestra mentalidad, nuestro entendimiento, nuestro lente.
Necesitamos parar de orar como viudas abandonadas y comenzamos a orar como novias prometidas, con denuedo, con abundancia. El Espíritu de Dios nos quiere mover de las limitaciones presentes al lugar donde nos conectamos constantemente, consistentemente a plenitud. No como una mera bendición, sino como un derecho de herencia. No te conectes a Dios como una mera bendición. Dios es glorificado cuando tú te conectas con un derecho de herencia, como hijo de Dios. Así que en Cristo estamos aprendiendo a aceptar el absoluto privilegio de ser hijo de Dios. Wow. Para que experimentemos aquella vida que Jesús demostró al caminar como hijo. Este es el asunto acerca de plenitud en Cristo, es que no tiene límites, no tiene final, no hay imposibilidad. El amor de Dios no tiene límites. La seguridad en Dios no tiene final. La paz de Dios es dilatada. En fin, nada hay que limite nuestra herencia en el Espíritu Santo. Cada palabra de Dios que se adueñe de nosotros tiene esta esencia. Mi madre analfabeta, que cruzó kindergarten nada más, me dijo, este versículo vale más que tu profesión. Ni una profesión vale más que este versículo. Me enseñó esa mentalidad de herencia. Cada palabra tiene que adueñarse de nosotros. Tiene que ser mi esencia, mi identidad. En la mentalidad de plenitud, se nos da el permiso profético. Y se nos da la realidad de perder todo temor. Te lo repito, en cada palabra se me da el permiso profético para proclamar. Deja de orar, porque cuando Dios se te dio una palabra, se acabó el tiempo de orar. Y comenzó el tiempo de proclamar. Y con cada palabra profética se pierde algo, el miedo. Otros no somos guiados por el espíritu de miedo y cobardía. Son el espíritu de amor, poder y dominio propio. Ahora tenemos un lente de vida muy diferente. Un lenguaje de plenitud. Para que podamos comprender lo que Dios nos está hablando y para que podamos hablarle a Él al mismo nivel que Él nos está expresando. Efesios 1:11, les espero. Aleluya. En Él, asimismo, tuvimos ¿qué cosa? Herencia. Habiendo sido predestinados, como el propósito de aquel que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos ser para alabanza de su gloria. Observa la conexión entre herencia y tu ser alabanza de la gloria de Dios. Dios mío, qué palabra. Te la leo en la traducción viviente. Es más, dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios, porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo con su plan. Qué maravilloso esto, hermanos santos. Ciertamente por obra de Dios comenzamos como hijos de Dios. Sí, hermanos. Por su obra comenzamos como hijos. Pues el lente va cambiando radicalmente y estamos creciendo en ser herederos. Así que necesitamos entender esta herencia que nos da un destino, nos da un legado. Quiero terminar con 3 puntos. El Espíritu de Dios es territorial. 3 enseñanzas del Espíritu. Dios nos está sacando de la ansiedad a un lenguaje de plenitud, lleno de expectativas, lleno de confianza. Comprende, plenitud es el territorio de Dios. Se llama la tierra de leche y miel. Y nos da una simbología.
Israel fue sacado de 400 años de esclavitud a un terreno de plenitud. Le llaman la tierra de leche y miel. Observa, casas que tú no edificaste, viñas que tú no cultivaste, pozos que tú no cavaste. A eso que lo llevaba a ellos. Y murieron en el desierto. No pudieron entrar. De 2 millones, solo 2 entraron. De 2 millones, murieron en el desierto. Morían como 225 personas por día durante 40 años. ¿Por qué? Por la mentalidad de esclavitud. Tierra de leche y miel, tierra de abundancia. Y murieron. 3 lecciones. Primero, tú tienes que tener un final con tu pasado. Tienes que morir a tu pasado. Si todavía tu pasado te arrastra, no te has divorciado de tu pasado, despídete de tu herencia. Mi papá, mi mamá, no, lo siento mucho. Este hombre que me casé y 40 años, no entiendes. Jamás serás heredero si todavía tienes un hilo amarrado a tu pasado. Israel tenía que desprenderse de la manera antigua de pensar. Es que usted no sabe, yo aprendí allá en mi nación así. Bota esa basura. Ya no más pensar en sobrevivir. Ay. Comprende, Israel era manejado por necesidades. Wow. Repito, primero, tiene que haber un final con tu pasado. Número 2, Dios quería enseñarle a ellos en pensar como ejército. Tremendo. ¿Por qué? Porque una persona de ejército es disciplinada para pensar. Un ejército es disciplinado para que pueda conquistar territorios. Giovanita y yo somos 2 personas ejércitos disciplinados para pensar. Jamás podrás conquistar la herencia si tú no eres un ejército. Dios quería enseñar a Israel a ser un ejército conquistador, disciplinado. Ellos no se dejaban enseñar. Y hay jóvenes que no se dejan enseñar a ser un ejército disciplinado. Hay hermanos ya de edad que no se dejan enseñar a ser un ejército disciplinado. Sí, hermano, tú tienes que divorciarte a tu pasado. Pero tú necesitas una mentalidad de ejército disciplinado. Y yo sé que tú lo rehusas. Es tremendo. Y tercero, y es la que más me gusta. Dios quería que el pueblo sepa vivir por promesa. Repito, Dios quería que el pueblo sepa vivir por promesa. Pastor, explícame. Permíteme preguntarte. ¿Puedes convertir una promesa en un estilo de vida? Repito, ¿puedes convertir una promesa en un estilo de vida? De tal manera que cuando tú entras, lean la promesa. ¿Puedes convertir una promesa en tu manera de hablar? ¿Puedes convertir una promesa en tu manera de pensar? ¿Puedes convertir una promesa en tu lenguaje? Y un lenguaje de proclamación. ¿Puedes convertir una promesa en un ancla de vida? ¿Has permitido que una promesa se apodere de ti, se adueña de ti? 3 puntos. Divórciate de tu pasado. Segundo, sé un ejército disciplinado. Y tercero,
convierte una promesa en un estilo de vida. Ahora, ¿qué sucede cuando tú pasas esos 3 exámenes? Hay una prueba. Dios siempre te va a probar identidad. Dios te va a probar porque todo es acerca de identidad. Te pregunto, ¿te gobierna la herencia? Esa es identidad. ¿Hablas herencia? Se podría afirmar que la herencia te define. Si alguien te definiera, ¿lo haría en base de herencia? Aquí te sentamos, ponemos 5 personas, ¿puede usted definirme tal persona? ¿La herencia te define? Padre, te adoramos, te bendecimos. Tú no tan solo nos hiciste hijo, tú quieres la mentalidad de heredero. Y justo cuando se menciona la mentalidad de adopción es cuando se dice, no nos dio espíritu de cobardía y de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Tú no fuiste a un lugar a buscarme pobre, no. Tú me engendraste. Tengo tu gene. Cristo es el esperma de Dios, en el cual yo fui engendrado por el poder de Dios. Ahora tú eres glorificado cuando yo tengo mentalidad de herencia. Y tu palabra se adueña de mí. Tu palabra quita las limitaciones. Nos volvemos un pueblo muy poderoso. Tú eres muy glorificado cuando yo me presento en calidad de heredero. Gracias, bendito Padre. Bendigo tu palabra, aquel que tiene hambre de conocerte y vivir como tal. En Cristo Jesús decimos amén, amén y amén. Hay una linda, me encanta su alabanza para nosotros. Aleluya. Justo Dios de promesas. Qué maravilloso, ¿cierto? Así es, tú eres el Dios de promesas. Y cada palabra tuya se cumplirá. Padre amado, pasará el cielo y la tierra, mas tu palabra no pasará. Cada palabra tuya es la herencia. Cada palabra tuya es una demostración de la riqueza inescrutable, insondable, ilimitada de Cristo. Esa es nuestra identidad, nuestro destino, nuestro legado. Gracias, bendito Dios. Vivimos por la palabra que se apodera en nosotros. La palabra que permanecemos, Señor, y se adueña de nuestra vida. Entonces se nos da el permiso profético para proclamarla. Te bendigo, Señor, por tu palabra hoy día. En Cristo Jesús decimos amén, amén y amén. Muchísimas, muchísimas gracias. Aleluya. Dios quiere sacarnos de una mentalidad de derrota y cambiarnos a una mentalidad de abundancia, de heredero. Padre, gracias, Señor. Eres el Dios de promesas, Señor. Ese mismo Dios, hablando muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyéndolo heredero de todo, porque en sí mismo hizo el universo, el cual siendo el mismo resplandor de su gloria y la imagen misma de su substancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, Aleluya. hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredero, más excelente nombre que ellos, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Amén. Y otra vez seré a él padre y él me será a mí hijo. Y otra vez,
cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle, adórenle todos los ángeles de Dios, porque has amado la justicia y has aborrecido la maldad. Por lo tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído y aprendido. Hermanos, hoy hemos aprendido que todos tenemos un llamado de Dios para tener un encuentro cara a cara con el mismo Dios que formó, que nos dio la vida, que nos dio la salvación y que mandó a su propio Hijo a pagar el precio de nuestras transgresiones. Con sangre preciosa entregó su hermosa vida para regalarnos salvación y vida eterna, y las entregó en la cruz, a donde nos ha acercado, y confiadamente podemos escuchar sus consejos y recibir consuelo y fuerzas para seguir adelante con fe, en la fe del unigénito Hijo de Dios. Y hoy, que estamos en celebración, que estamos celebrando aún su resurrección, su victoriosa y poderosa resurrección, porque se levantó triunfante de la muerte y humilló a los principados y potestades, y ofrecernos con brazos abiertos la misma vida del Padre, la cual mora dentro de nosotros, al tener la fe en este pacto de amor, pacto de vida encerrado en este pedacito de pan. Hoy comemos este pan que representa la vida, la salud, la eternidad, el amor de Cristo Jesús. Hermanos, si quieres ser parte de esto, comparta conmigo este pedacito de pan con fe. En el nombre poderoso de Jesús, comamos y oremos. Y con la copa de vino en la mano, representando tu sangre preciosa, Señor. Declaramos que en esta resurrección que nos ha regalado tenemos una vida otorgada por Dios para manifestar su gloria. Y recordarnos cada día que de la vida se nos dio para vivir la vida en Cristo mismo, y con libertad poderle cantar con gozo, con alegría, y declarar que nos cubra, Señor, tu gracia hasta 1000 generaciones, y a nuestros hijos, y a los hijos de nuestros hijos, Padre Santo. Hoy levantamos tu copa, Señor, porque sabemos que tú nos acompañarás al levantarnos, al acostarnos, Señor, a donde quiera que vayamos, Señor, porque vamos a ser luz y vamos a ser la sal de la tierra, como nos dice tu palabra. Hoy recordamos esas perlas que nos dijiste, que toda la potestad te era dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, hermanos, vayamos y hagamos discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, lo declaro porque lo creo con fe, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Aleluya. Tomamos su sangre, tomamos su poder. Amén. Tomemos de ello. Y en Cristo Jesús decimos, amén, amén, amén. Mil gracias, mi amado hermano. Gracias, 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 de todo corazón. Qué maravilloso, ¿cierto? Qué glorioso. Esa bondad.